Bienvenidos a esta sesión. En este video seguiremos hablando del reino protista, pero nos centraremos en los protofitos, sobre todo en lo que son las algas y microalgas, su importancia, cómo se desarrollan y cómo lo podemos aplicar en lo que es la ingeniería ambiental. Hablaremos en sí de todo lo que es la ecofisiología, ¿sí? El desarrollo de estos organismos del reino protista, sean algas y microalgas, y sus aplicaciones e importancia en el medio ambiente. Tenemos que recordar primero que cuando hablamos de algas, el término algae viene del latín hierba. Las algas, ¿sí?, sean pluricelulares o unicelulares, no tienen vasos conductores, pero tienen características que siguen teniendo las plantas, que son seres autotróficos. Quiere decir que pueden crear su propio alimento gracias a este proceso que se llama la fotosíntesis, que emplean la luz como energía, utilizan el CO2 y el agua y pueden crear su propio alimento. Esto vamos a ver que es muy importante en el desarrollo de los ecosistemas, sobre todo en las cadenas alimenticias de nivel acuático. Cuando hablamos de algas, podemos hablar de las macroalgas, ¿sí?, o de las microalgas, organismos pluricelulares o organismos unicelulares. En este video nos centraremos sobre todo en las microalgas y sus aplicaciones en la bioremediación. Primero, ¿en qué se diferencia un protofito, una alga del reino protista, con las plantas? Bueno, en su crecimiento. Recuerden que estamos hablando de organismos unicelulares, ¿sí?, que su tiempo de duplicación es por lo menos 24 horas, un poco mayor a la de una bacteria, pero es mucho más rápido si lo comparamos con una planta. Que en el caso de la planta, lo aprovechable son los frutos. En el caso de las microalgas, aprovechamos toda la biomasa, su contenido proteico, su contenido de lípidos. Miren. Ahora, en su nutrición, yo les había dicho que son organismos fotoautótrofos. Quiere decir que la mayoría de microalgas, y acá viene lo curioso, la mayoría de microalgas hacen fotosíntesis, pero existen un grupo que además de utilizar la luz, pueden utilizar la materia orgánica. Y esas son las que nos interesan porque pueden degradar la materia orgánica en las aguas residuales y darnos lípidos, por ejemplo como clorela. Entonces tenemos microalgas que son fotosintéticas exclusivamente y microalgas que son mixotróficas, que además de utilizar la fotosíntesis, también utilizan materia orgánica como fuente de energía. Con respecto a los fotoautótrofos, los que realizan solo fotosíntesis, lo utilizamos mucho en la parte industrial, ¿sí?, para producir biomasa, proteínas, miren, o pigmentos, como Dunaliella, que es un protofito, una alga microscópica que tiene bastante betacaroteno, es una alga marina, y que su producción se utiliza en la actualidad para producir este pigmento, que le da el color a los huevos, por ejemplo, le dan en la harina a las gallinas para aumentar el color de caroteno a los huevos. Miren. Ahora, esta nutrición es muy sencilla, ya lo hemos visto desde las plantas. Utilizan la luz, que son aprovechados por los cloroplastos. Recuerden que seguimos hablando de células eucariotas. Estos protofitos, estas algas microscópicas, siguen teniendo cloroplastos y en sus cloroplastos, gracias a la luz, al CO2, ¿sí?, y al agua, pueden crear alimento y a la vez liberar oxígeno al ambiente. Con respecto a la mixotrofía, siguen siendo las mismas microalgas, pero especies cuyas especies, además de utilizar la luz y hacer fotosíntesis, no solamente degradan el CO2 o utilizan el CO2, sino que pueden degradar la materia orgánica. Muchos utilizan la bioremediación de aguas residuales, porque además de esto, la microalga, cuando hace mixotrofía, no solamente nos da proteínas, nos da lípidos, que podemos utilizar como biodiesel. Su hábitat, bueno, como todo reino protista, lo encontramos en medios acuáticos o en lugares donde hay humedad.
Están tanto en aguas continentales como ríos, estanques o en el mar, como les comenté hace un instante de Dunaliela. También nos podemos encontrar en aguas termales, ¿sí? Ahora, ¿pero por qué son importantes? Bueno, primero tenemos que ver qué hicieron las microalgas por nosotros. ¿Qué hicieron estos organismos unicelulares, eucariotas, por nosotros? Bueno, primero, gracias a ellos y gracias también a bacterias fotosintéticas, ¿sí? Ayudaron a fabricar la atmósfera que tenemos en la actualidad. Porque antes de esta atmósfera que teníamos, la atmósfera primitiva tenía bastante metano y bastante CO2. Con la presencia de estos protofitos y también de bacterias fotosintéticas, se empezó a liberar oxígeno al ambiente. Y gracias a eso, en la actualidad, el 21% del aire es oxígeno. ¿Qué siguen haciendo? Siguen haciendo lo mismo. Siguen proporcionándonos de oxígeno. Las microalgas, ¿sí? Son las que en mayor cantidad liberan oxígeno a la atmósfera. Nosotros siempre hablamos de que las selvas son los pulmones de la Tierra, pero en verdad son las algas que están en todos estos cuerpos de agua, miren, las que liberan una gran concentración de oxígeno. Son los productores primarios del ecosistema. Tanto así que ellos, gracias a ellos, se mantienen las cadenas alimenticias, sobre todo en el medio acuático, porque de estas microalgas se alimentan zooplancton, se alimentan larvas, ¿sí? De peces, de moluscos, crustáceos. Miren, gracias a esta producción de microorganismos fotosintéticos del reino protista. Sus aplicaciones, bueno, en el caso del algas, ¿sí? Como la Saccharomyces, como el yuyo que tenemos aquí, la Gigatina chamisoi, o tenemos por ejemplo el agar-agar, que se utiliza como para los medios de cultivo o para la gelatina. Miren, en Perú hubo un convenio, por ejemplo en La Libertad, peruano-alemán en 1971 para producir harina de cenedesmus por su alta cantidad proteica. En Perú en la actualidad se sigue produciendo, ¿ah? No en, no en La Libertad, pero por ejemplo en Talara se produce harina de microalga para alimentos, también para peces, debido a su alta cantidad proteica y pigmentos. Miren, en el uso farmacéutico, el omega 3, que lo podemos sacar como fuente natural de las microalgas, no necesariamente del pescado. Como les dije, también nos dan aceites, así que podemos usarlo de manera farmacéutica. ¿Sí? Muchos productos que utilizamos en el día a día, no solamente el omega 3, sino el DHA, vienen también de microalgas. Miren, que ahorita lo vemos ya en productos como en la leche, por ejemplo el DHA, de estas empresas que se dedican a la producción de microalgas, ¿sí? Y sus sustancias farmacéuticas que podemos utilizar, sobre todo líquidos. Y en la parte ambiental, su producción de microalgas, la producción puede hacerse en aguas residuales, que a la vez de obtener una biomasa, yo también puedo tratar el agua residual, miren. Se utiliza en la bioremediación, en algo llamado un tratamiento biológico, que en la mayoría de microalgas lo podemos utilizar en su tratamiento terciario para poder librarnos de los nitratos y fosfatos que hay en el agua residual. Miren, pero a la vez también con estas microalgas mixotróficas podemos también degradar materia orgánica. ¿Cómo se utiliza en el tratamiento de efluentes? Como les dije, se utiliza en esta parte donde el agua residual contiene bastante nitrógenos y fosfatos y estos compuestos orgánicos, que son, miren, nutrientes para el crecimiento de estas microalgas. La microalga consume los nitratos, consume los fosfatos, y si es esta mixotrófica, consume la materia orgánica, y así trata el efluente. Miren, este es el efluente antes del cultivo, este es después del cultivo de microalgas, y encima obtenemos biomasa. Que esta biomasa lo podemos separar y obtener lípidos.
biodiesel, miren. Entonces, chicos, como podemos ver, hablar de el reino protista no solamente es hablar de protozoarios, también tenemos protofitos que son muy importantes, sobre todo en la bioremediación. Muchas gracias por su atención.